quisiera destacar dos cosas. Primero, cómo está enmarcado todo el tratado ético de Santo Tomás, por lo menos en el tratamiento de la suma teología. Eh, bueno, como ustedes saben, la suma tiene tres partes. La primera trata acerca de, bueno, tiene una primera cuestión sobre la sacra doctrina, y después toda una parte acerca de Dios, su existencia, su naturaleza, la Trinidad de personas, cómo las cosas proceden de Dios por medio de su inteligencia y su voluntad, la creación, de las cosas espirituales, las cosas corporales, del ser humano, que es espiritual y corporal, el gobierno del mundo, y tiene una segunda parte donde Santo Tomás es interesante porque la enmarca toda dentro de la temática muy agustiniana de la imagen de Dios, ¿no? Eh, entonces, habiendo tratado del ejemplar, Dios que como inteligente, o como inteligencia y como voluntad de él procede la creación, así también trata el hombre que en cuanto que es dueño de sí mismo y en cuanto que esa imagen de ese Dios, él también tiene dominio en su acto, tiene libertad, sus acciones brotan de él, es decir, son suyas. El ser humano es aquel que puede actuar más que ser actuado, como el resto de las criaturas, y en definitiva la ética de San Tomás muestra una imagen del ser humano, ¿no? Entonces no es tanto algo, una moral del deber, una moral incluso del obrar en un sentido meramente práctico, sino, bueno, eh, ¿qué debe hacer el ser humano para alcanzar de alguna manera la semejanza con Dios, ¿no? Eh, y por eso también es importante que lo primero de lo que habla Santo Tomás eh, no es de la ley, por ejemplo, eso aparece recién en la cuestión 90, sino de la felicidad, ¿no? El fin del hombre, la beatitudo. Santo Tomás usa la expresión felicitas, felicitas, pero pocas veces él suele usar más beatitudo, que es la traducción latina de eudaimonía, eh, que significa tener un buen daimon, ¿no? Eudaimonía, tener un buen espíritu, de alguna manera, ya para Aristóteles, la eudaimonía, como vamos a ver, tenía, digamos, que ver también con estar un poco tocado por los dioses, ¿no? Ya en Aristóteles no es algo que todo el mundo pueda llegar a tener o alcanzar. Obviamente Santo Tomás es cristiano y sabe que la felicidad es algo no solo accesible a todos, sino para todos, ¿no? Aristóteles dice que todos los hombres desean la felicidad, pero bueno, no todos estamos de acuerdo o no siempre es tan sencillo ver en qué consiste la felicidad y bueno, cómo alcanzarla, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero que trata. Lo voy a dejar un poco entre paréntesis porque ahora lo vamos a resumir brevemente. Eh, pero es importante ese encuadre que le hace la suma. También en el cuadernillo, digamos, tienen unos pasajes del comentario de Santo Tomás a la Ética Nicómaco, que es el gran libro de ética de Aristóteles, aunque también la ética Eudemia es importante, algo voy a nombrar de esa ética, algo que dice Aristóteles al final, casi la última página, que es muy importante, teniendo en cuenta que Aristóteles es pagano. Eh, y en el prólogo que Santo Tomás hace a esa obra, define lo que es la ciencia moral, distinguiendo algunos órdenes, ¿no? Un orden que la razón no hace, sino que considera, otro orden que la razón hace, etcétera, seguramente conocen el pasaje, donde Santo Tomás básicamente distingue el orden metafísico o el orden físico, también hay incluso la matemática, es decir, es un orden que el ser humano encuentra dado en las cosas y que entonces no brota de la inventiva humana, sino que eh, el hombre se sienta más bien llamado a descubrirlo, se siente abierto a esa realidad, a contemplarla, y sí tiene la capacidad inteligente de, con su inteligencia, con sus logos, conocer el logos de las cosas, ¿no? Y de manera sistemática y metódica, bueno, hacer ciencia, digamos, del mundo natural, del mundo de la matemática, los números, la geometría, podrían llegar a entrar ahí. Otro orden es el orden lógico, que es la razón humana, a diferencia del sentido, tiene la capacidad de volver sobre sí misma, y entonces el ser humano puede considerar sus mismas consideraciones, digamos. Entonces el ser humano puede hacer ciencia acerca de su mismo acto racional, y eso es la ciencia racional, la lógica, que, bueno, estudia los conceptos y el orden de los conceptos y cómo razonar bien, cómo hacer un buen silogismo,
que sea válido, que esté bien hecho, etc. Aristóteles, bueno, es el gran lógico de la Edad Media. Eh, Después hay un orden artístico que, bueno, el ser humano hace y hace sobre otra cosa distinta, una materia a la cual imprime una forma, y ahí, bueno, puede ser algo que busque una utilidad práctica, las artes mecánicas o serviles, o una utilidad o sin utilidad, que sea inútil, es decir, que valga por sí mismo, que sea bello, por ejemplo, las artes, las bellas artes, las artes liberales. Bueno, y está el orden moral, es decir, el ser humano considera su propia operación en orden a un fin. Y en definitiva la ética es eso, es la ciencia, eso es una parte de la filosofía, hay ciencia hasta en sentido clásico, aristotélico, es una parte de la filosofía práctica que estudia, considera los actos humanos, los actos humanos designan al particular, que ahora lo voy a decir, eh, en relación a su moralidad, es decir, si son buenos o malos, y eso se determina en orden, sobre todo en orden al fin, ¿no? No solamente teniendo en cuenta la naturaleza humana, sino también su relación con el fin y el fin, sobre todo el fin último de la vida, ¿no? Porque cada ámbito humano puede ser considerado como tendiendo hacia un fin, pero la idea de que hay un fin último significa que todas las operaciones humanas tienen una tendencia, están ordenados hacia algo que unifica toda la vida humana, y a eso le interesa sobre todo a la ética, ¿no? Eh, para Aristóteles la política estudiaba eso, pero bueno, la política es la parte más alta de la ética para Aristóteles. Bueno, eh, entonces la ética estudia a el hombre que como agente voluntario dirige su operación y se dirige a sí mismo a través de sus operaciones hacia un fin. La ética es propiamente humana porque si bien Santo Tomás admite que todas las cosas, no solo el ser humano, tiende a un fin, está orientado hacia un fin por medio de sus operaciones, es decir, cada cosa con sus operaciones se inclina hacia sus propios bienes, ¿no? Su fin. Sin embargo, el hombre es el único que se determina a sí mismo libremente hacia su fin. Entonces, por eso no hay ética en los seres irracionales, digamos. Eh, para cerrar, entonces, el objeto material, es decir, aquello que estudia la ética o la moral, ético-moral se puede usar indistintamente, ética viene del griego ethos, que significa carácter, moral del latín mos moris, que significa costumbre, y a través de la costumbre el hombre modifica su ser, no en sentido sustancial, ¿no? Sino accidental. Eh, entonces, significan lo mismo, ¿no? El carácter de alguien, la ciencia del carácter, la ética, ¿no? Eh, bueno, y los actos humanos son aquellos actos que el hombre hace en cuanto es hombre, es decir, aquellos que brotan a partir de los principios de acción que tiene el hombre en cuanto tal, que los distingue del resto de los seres vivos, ¿no? Que es su inteligencia, su voluntad. Es decir, los actos humanos son los actos que el hombre hace con una voluntad deliberada, que los hace de manera libre y de manera inteligente, digamos. Ya sea porque son actos intelectuales y volitivos, es decir, actos ilícitos por la inteligencia, conocer y amar, y por la voluntad, amar, o ya sea porque son actos imperados por esas potencias. Entonces, la voluntad puede hacer que actúen, y de hecho la voluntad es el motor de todas las potencias humanas, y entonces los actos de otras potencias se vuelven humanos en la medida en que se hacen voluntariamente, ¿no? Pero el hombre también actúa a veces de manera inconsciente, refleja no voluntaria, o se mezcla involuntaria en las acciones, por violencia, por debilidad de las pasiones, por el sueño, por la embriaguez, por varios factores puede pasar por la ignorancia. Y entonces esos actos que no brotan de lo más esencial del ser humano se llaman actos del hombre, ¿no? Parece que es lo mismo actos humanos, actos del hombre, pero bueno, clásicamente se hizo esa diferencia. Eh, Bien, y se estudian no bajo cualquier aspecto, sino que el objeto formal, es decir, lo que específicamente se considera de esos actos,
es su orden al fin último, es decir, su referencia al bien humano, ¿no? O en su defecto también en cuanto a que son malos, es decir, en cuanto a que se desvían del fin, en cuanto a que desvían al hombre del camino hacia su plenitud. Bien, paso entonces rápidamente al tema de la felicidad o al tema de la unidad, bueno, 3 aparece en el cuadernillo, pero sería el segundo tema, que se titula El fin último de la vida humana, la bienaventuranza. Antes, bueno, este es un tema típicamente aristotélico y hay que ver cómo Santo Tomás asume mucha de la reflexión de las tesis aristotélicas, pero también, digamos, Santo Tomás bautiza de una manera Aristóteles y hay mucho de teológico en la ética tomista y es algo que no se puede prescindir. Mismo la ciencia moral, si bien es filosófica, en Santo Tomás no se hace prescindiendo de la teología, es decir, la teología moral de Santo Tomás, que no es un tratado aparte de su teología dogmática o de su cristología, etcétera, sino que forma una unidad en su pensamiento, es en definitiva el tratamiento más espontáneo que él hace. Si bien él distingue ambos órdenes y la ética racional se puede hacer de manera filosófica, natural, y puede enseñar al hombre cómo vivir bien, tener una vida virtuosa y ser feliz en lo que puede ser el hombre feliz en esta vida. Sin embargo, Santo Tomás es cristiano y sabe que el obrar humano y el orden al fin se eleva sobre todo gracias al dato revelado, ¿no? Entonces, no hay que olvidar tampoco la teología moral. Bueno, y con el tema de la felicidad pasa algo muy parecido. Ya Aristóteles decía que en el principio de la ética el bien es lo que todos apetecen, es decir, el bien es lo que atrae, lo que despierta el apetito, y todas las cosas, no solo el hombre o los ángeles o los animales, sino incluso una piedra, tienen una tendencia natural hacia su propia perfección. La piedra ir hacia abajo, el fuego ir hacia arriba, a su lugar natural, las plantas a desarrollarse en su línea, en su modo de ser, llegar a crecer, a dar fruto, un animal, a procrearse, a alimentarse, sobrevivir, bueno, y así cada cosa tiende hacia aquello que la planifica, ¿no? A cada cosa tiende a aumentar, digamos, su propio ser, buscando un fin que es su propio bien. De la misma manera, toda operación, tanto de los animales como del ser humano, tienden hacia un objeto que las especifica, como por ejemplo la vista tiende hacia el color, que es su bien, y cada potencia humana tiene un objeto que la especifica. Esto lo habrán visto, lo verán en antropología o en la psicología de Santo Tomás. Y entonces, toda la vida humana tiende también hacia un fin, ¿no? Es importante acá decir que si no hubiese un fin, no habría explicación de por qué algo se mueve en primer lugar. Ni tampoco algo se movería en primer lugar si tendiese hacia fines infinitos. Es decir, si yo tengo esta clase para aprender algo y quiero aprender algo para enseñárselo a otro, y se lo quiero enseñar a otro porque me parece que eso me hace crecer como persona, y bueno, si eso sigue hasta el infinito, nunca se actuaría en un primer lugar, ¿no? Entonces tiene que haber un fin que sea último, es decir, que sea querido por sí mismo y el resto querido por él, justamente porque los fines parciales o subalternos deben su capacidad de atracción a ese fin al que se ordenan, y si no estuviese ese fin último, bueno, nada se ordenaría a nada y ninguna operación, o sea, no habría ningún pasaje de la potencia al acto. En esta línea se puede leer la famosa quinta vía, ¿no? de Santo Tomás. Bueno, para Aristóteles, como anticipaba, la ciencia que estudia el fin último del ser humano es la política, ¿no? Esto quizás hoy en día nos suena raro, sobre todo, bueno, por quizás cómo se entiende la política hoy, o por cuán desgajada está la política actual de
hacer que el hombre alcance su plenitud. Pero bueno, no hay que olvidar que Aristóteles, la política viene de polis es ciudad. En la ciudad ese era el ámbito, el espacio en el que el hombre libre podía vivir la buena vida, ¿no? Es decir, el hombre es social y es un animal político, a diferencia de los otros animales, dice Aristóteles, porque es un animal que tiene logos, es un animal que tiene lenguaje, que tiene razón. Entonces el hombre, como tiene esta dimensión espiritual, no solamente quiere vivir o sobrevivir, es decir, alimentarse, crecer, reproducirse, como el resto de los animales, sino que quiere sobre todo vivir bien. Y vivir bien es vivir según aquello que hace a la naturaleza humana ser humana, es decir, vivir según la razón. Sobre todo, vivir según la razón y la voluntad, ¿no? La razón recta y la voluntad recta. Es decir, la vida virtuosa se relaciona el lenguaje con la... Porque para Aristóteles el hombre es una de las justificaciones que el hombre es social, es la comunicación humana, ¿no? El lenguaje, que es racional. Y otra de las razones es la amistad. El libro 8 de la ética arranca así, ¿no? Lo más necesario para la vida, para la buena vida, para la buena vida humana, es la amistad. Sin amigos nadie querría vivir, dice Aristóteles, ¿no? Y en el libro 8 y libro 9 habla de la amistad. Entonces, bueno, para Aristóteles la felicidad humana era eso, es decir, el ciudadano libre que en la polis podía desplegarse, digamos, a través de la amistad política y demás. Este bien último, soberano, hacia el cual tienden todas las operaciones de la vida humana, que le da sentido a todas ellas, hoy en día, más en ámbitos psicológicos, se habla, ¿no?, del sentido de la vida. Por ejemplo, Viktor Frankl o Stern hablan del sentido de la vida. Es lo que Aristóteles llamaba la eudaimonía, ¿no?, es decir, la felicidad, que dice que, bueno, todas las personas de alguna manera quieren ser felices, pero en qué consiste la felicidad, eso sí es algo que no es tan claro, tan palmario, y hoy en día sigue pasando, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere tener una buena vida, quiere vivir mejor de lo que vive, pero no todos saben cómo conseguir o en qué consiste o si es posible, ¿no? Sartre, por ejemplo, admitía en el hombre una tendencia al absoluto, pero decía que, bueno, Dios no existe, no es. Esa tendencia es irracional. El hombre es una pasión inútil, decía. Eh, entonces, bueno, son distintas cosas que se empiezan a distinguir. Me parece interesante en este punto destacar la definición de salud de la OMS, porque hoy en día, si uno quiere hablar de felicidad, a veces se encuentra mucho de esto en ámbito, bueno, de la ciencia de la salud, ¿no? Ser feliz es estar sano, y ámbitos en donde psicólogos o médicos hablan de, bueno, los tips para ser feliz, por ejemplo, y la OMS, que es el organismo político que habla sobre el tema de la salud a nivel mundial, define la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, que curiosamente es una definición que cubre de alguna manera el mismo ámbito semántico de la definición clásica de felicidad de Boecio, ¿no? Boecio, filósofo y teólogo cristiano, platónico, aristotélico, dice que la felicidad es el estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Y clásicamente, desde Platón y sobre todo en Aristóteles, los bienes humanos son los bienes del alma, los bienes del cuerpo y los bienes exteriores. Es decir, el bienestar físico, mental y social. Entonces, la OMS nos está diciendo que la salud es la felicidad, básicamente, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, Aristóteles también, de alguna manera, considera que se necesita la reunión de muchos bienes para ser feliz. Por esto de la eudaimonía, tener un buen daimon, tener un buen espíritu, estar buena suerte, también se puede traducir buena fortuna. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también Aristóteles especifica en dónde esencialmente consiste la felicidad, y entonces distingue tipos de vida, digamos, la vida del placer, la vida política, la vida contemplativa, la vida de la riqueza,
y va descartando, no importa ahora profundizar mucho en las razones de por qué la felicidad no consiste en el placer, como sería epicuro, o como hoy en día muchas veces se piensa, o en los honores de la política, o la fama, o el poder, o en la ganancia y la retención de las riquezas. Entonces Aristóteles en ese análisis se da cuenta que la felicidad tiene que consistir en un acto que, que corresponda a la operación más perfecta de la naturaleza humana, es decir, aquel que el hombre tiene por ser hombre, que es la intelección, ¿no? Entonces, él dice que la vida, digamos, que da felicidad, la buena vida es la bios teoreticos, ¿no? La vida teorética, la vida contemplativa. Eh, ahora, por eso Aristóteles dice la felicidad es la operación más perfecta, de la potencia más perfecta, es decir, de la inteligencia, y agrega, no es la contemplación de cualquier cosa, porque la inteligencia tiene muchos objetos, yo puedo entender una mesa, puedo entender un número, puedo entender lo que sea, sino la contemplación de la verdad, ¿no? Y sobre todo la verdad más alta. Y acá, bueno, de alguna manera Aristóteles llega a lo máximo, me parece a mí, que podría haber llegado un ser humano antes de la revelación, que es, bueno, de alguna manera entender que Dios, del que él ya habló en la metafísica, que es este acto puro, eh, que mueve a todas las cosas sin ser movido, y que es un acto de entender, y que se entiende a sí mismo. Aristóteles de alguna manera vislumbra lo que Santo Tomás va a decir en la cuestión 27 de la Suma, que es que Dios es la felicidad por esencia, es decir, Dios no solamente es feliz, sino que Él es feliz esencialmente, su misma vida es felicidad, Dios es felicidad, porque es acto puro de contemplación de Él mismo, ¿no? La felicidad está en la posesión del bien perfecto. Dios se posee a sí mismo perfectamente y eso lo hace feliz. Dios es feliz contemplando la posesión que Él tiene de sí. Y el hombre, en cambio, no es la felicidad, sino que es feliz o puede tener felicidad. Y por eso para Aristóteles incluso no todos los hombres alcanzan la felicidad, porque no son la felicidad esencialmente. Incluso dice, bueno, la felicidad es algo que es pasajero muchas veces. Eh, Mejor dicho, hay instantes que el hombre tiene felicidad, pero bueno, el hombre no puede alcanzar una felicidad eh, en todo el tiempo de su vida, porque bueno, estamos rodeados de los líos humanos, de las enfermedades, del envejecimiento, de la pérdida de cosas, de la mala suerte, de nuestros propios desórdenes, etcétera, ¿no? Eh, Bien, y una cosa que yo les decía, la ética eudemia, que es menos leída que la ética nicomaquea, pero bueno, es importante. eh, Aristóteles dice que, bueno, la vida feliz es la vida virtuosa, y la virtud es lo que es vivir según la recta razón. Ahora, Aristóteles dice que eso es decir muy poco, ¿no? Porque es como preguntarse, bueno, ¿qué es ser sano? Bueno, ser sano es vivir según el precepto del médico. Bueno, pero ¿cuál es el precepto del médico, no? Es como muy abarcativo. Entonces dice que la norma de la buena vida es vivir contemplando a Dios, ¿no? Bueno, esto no deja de ser llamativo en un autor, repito, pagano del siglo IV a.C. Bueno, todo esto Santo Tomás lo asume, ¿no? Obviamente. Lo que es importante destacar de Santo Tomás es que, bueno, Santo Tomás también hace una famosa revista, digamos, de todos los posibles candidatos que digamos, pretenden tener el título de aquello que le da felicidad al ser humano: las riquezas, los honores, la fama, la gloria, el poder, el placer, los bienes del cuerpo, los bienes del alma. Es decir, en definitiva, cualquier realidad creada, ¿no? De hecho, en un artículo específicamente se pregunta si algún bien creado puede hacer feliz al hombre, es decir, eh, resume todos esos tipos de bienes en cualquier criatura. Eh, esa revista que va haciendo eh, tiene la misma clasificación que habíamos dicho que hace Boecio, ¿no? Esto de los bienes exteriores, que son sobre todo las riquezas o las posesiones, los bienes del cuerpo,
que sobre todo el cuerpo, el bien del cuerpo es la salud, es decir, el equilibrio orgánico. Y eso se consigue con el alimento, la bebida para la conservación del individuo y con la reproducción para la conservación de la especie. Y los bienes del alma, Santo Tomás está pensando sobre todo en bienes que se perciben con la imaginación, que no se perciben con el sentido, esos serían bienes del cuerpo, del sentido sobre todo del tacto, ¿no? La comida, la bebida, el café venerio. En los bienes del alma, Santo Tomás piensa más bien en bienes que se tratan con la imaginación, que son, bueno, la fama, el honor, y ese tipo de cosas. Dicho sea de paso que el hombre muchas veces pone su felicidad en esos bienes. Y eso no es otra cosa que la doctrina de San Juan de la triple concupiscencia, ¿no? San Juan en una de sus cartas dice, en el mundo hay concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, ¿no? Concupiscencia de la carne son el deseo desordenado de los bienes del cuerpo, es decir, la lujuria y la gula. Concupiscencia de los ojos es el deseo desordenado de los bienes exteriores que se captan, es decir, sobre todo la avaricia, el ser humano que busca su felicidad en la posesión de bienes, y la soberbia de la vida es en referencia a los bienes del alma, que el ser humano desea desordenadamente ser reconocido, ser alabado, su excelencia de manera desordenada. Entonces aparece la vanidad, ¿no? Bueno, y mucha gente cree que es feliz, digamos, buscando desordenadamente esos bienes. Pero la realidad es que el corazón humano siempre se queda con sabor a poco, con cualquier realidad creada. Ninguna realidad creada finita puede satisfacer o necesitar la voluntad humana, sino que como el ser humano por su inteligencia y voluntad está abierto de alguna manera al infinito, porque nosotros queremos entender y queremos amar la verdad en sí, la verdad universal, el bien en sí, el bien común, el bien universal. Lo único que puede saciar o aquietar, como diría San Agustín, el corazón humano inquieto es, bueno, alguien que sea la verdad y la bondad misma, ¿no? Es decir, un bien que sea increado, es decir, indeficiente, incondicional, duradero, y ninguna criatura puede asegurar eso, ¿no? Entonces, la beatitud humana está en la visión de la misma esencia divina. Eh, bien, acá para ir terminando, eh, hay una cuestión que me parece que sí o sí hay que plantear, que es la teología trinitaria de Santo Tomás. Porque digamos, el ser humano en esta vida no puede ser feliz porque no puede conocer a Dios por esencia. En esta vida el conocimiento que el hombre puede tener acerca de Dios es desde los efectos, a través de la metafísica, por lo menos si se trata de un conocimiento demostrativo, hay obviamente un conocimiento vulgar, cotidiano, de Dios, de todas aquellas personas que con una mente sincera ven la realidad y por el orden, por la belleza, intuyen sin reflexión, sin razonar que hay una causa primera. Bueno, algunas personas, no todas, los filósofos han demostrado que esto es así, partiendo justamente de los efectos, y sobre todo por una vía negativa, es decir, como dice Santo Tomás, de Dios podemos saber más cómo no es que cómo sí es. Entonces siempre este conocimiento va a brindar una felicidad imperfecta, es decir, tanto cuanto el hombre pueda en esta vida conocer a una causa a partir de sus defectos, que sobre todo su existencia y lo que se sigue de su existencia. Además de que este conocimiento se da repito, en el lío de la vida humana que está llena de males, ¿no? De enfermedades, de muerte, de urgencias. Uno no puede estar contemplando acerca de las realidades divinas todo el tiempo, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que cuidar a otros, tiene que socializar, etc. Entonces permanece en esta vida un deseo natural de conocer la misma esencia divina en sí misma, no como causa, sino en sí misma. Y eso es algo que solo se puede colmar en la vida futura. Acá hay todo un debate, el famoso problema acerca del deseo natural de ver a Dios, entre de Lubac y otros teólogos que empezó el siglo pasado. Pero bueno, la realidad es que el hombre tiene el deseo natural de conocer y ver a Dios, al que solo puede alcanzar por el auxilio de la gracia. Entonces, sí o sí hay que
entrar, digamos, en ámbito teológico. Y quería terminar, claro, a veces no parece muy atractivo que la felicidad esté en la contemplación de la verdad. A uno le parecería mucho más feliz, no sé, estar con amigos o ver una película o qué sé yo, tantas cosas. La verdad no parecería ser muy, muy atractivo. Sin embargo, no hay que olvidar, primero, otras cosas que dice Santo Tomás en otras partes de la Suma, por ejemplo, el Tratado de la Caridad, el Tratado de la Imagen de Dios, que son muy importantes para reflexionar en este tema. Y por otro, que cuando uno conoce la esencia divina, no solamente la capta como verdadera, sino también como buena, como bella, y sobre todo es la contemplación de un amigo que se entrega como el bien para el hombre. Y acá entra, digamos, esto de la teología trinitaria de Santo Tomás, porque cuando uno capta o cuando uno, si llega y si Dios quiere, llegase a captar la esencia divina cara a cara, captaría también que en esa esencia subsisten tres personas, y entonces la bienaventuranza humana no es otra cosa que eso, que una relación interpersonal entre el hombre y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios se va a volver, digamos, sin intermediarios, sin el velo de la fe, sin la oscuridad de la inteligencia encarnada, sino cara a cara, Dios se va a volver el objeto de nuestra inteligencia, y entonces ese conocimiento va a producir necesariamente un gozo espiritual, ¿no? Santo Tomás dice que la felicidad consiste principalmente en el entender, pero que de ese entender, de ese conocer la misma esencia de Dios, brota casi como un complemento, una propiedad necesaria, el gozo en la voluntad por la posesión del bien supremo, ¿no? Entonces nosotros vamos a conocer a Dios y en Dios vamos a ser conscientes de la posesión de algo que sacia totalmente el corazón del hombre. Entonces, a partir de ese conocimiento va a aspirarse también un amor en el ser humano. Como en la misma Trinidad, a partir del conocimiento que Dios tiene de sí, brota un verbo que es el Hijo, y el verbo aspira a amor, ¿no? Y aparece el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la felicidad humana estaría en la participación de esa dinámica eterna de el Padre, Hijo y Espíritu Santo.